Buenas noches con todos. Mi nombre es Dante León. Esta es la quinta edición. Agradezco su sintonía. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar a un querido amigo, emprendedor, economista, empresario, viajero y con quien también he tenido bellos momentos de haber emprendido y abierto la filial de Tazatop en México conjuntamente con Alfredo, mi socio. Este tema en esta oportunidad vamos a conversar acerca de contratos inteligentes y blockchain en la nueva normalidad. Así que los invito a seguirnos, vamos a hablar un poco de qué significa blockchain 1.0, 2.0, por qué nacimos con cripto y ahora en qué se está moviendo, sobre todo con contratos inteligentes. Así que síguenos. A continuación un video corto. Muchas gracias. De frente nos vamos. Ok, me informan que vamos a ir de frente. Presento a Jesús Fuente, quien es CEO de Safe, una plataforma as a service de blockchain y contratos inteligentes. Jesús, por favor. Hola, ¿cómo estás, Dante? Muchas gracias por invitarme a conversar. Y bueno, pues me presento, mi nombre es Jesús Fuentes, soy director de Safe. Safe es una plataforma de blockchain as a service y también tenemos varias plantillas de contratos inteligentes con funciones básicas diseñadas especialmente para la automatización de procesos, así como también específicas para finanzas. Entonces, pues bueno, en nuestra plataforma se simplifica mucho el poder usar herramientas blockchain para cosas de uso cotidiano, sin tener que pasar por toda la curva de aprendizaje y también por los altos costos ya que como es una nueva tecnología, pues los especialistas son un poco costosos. Entonces nosotros eso es lo que estamos mitigando, la facilidad de uso y eso desde la experiencia de usuario y también desde costos y time to market, que es como nuestro foco de lo que resolvemos en función de la tecnología blockchain. Jesús, aquí para ubicar a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, explícanos en breves palabras y en tu estilo, por favor, así dinámico y todo como te caracteriza, ¿qué es blockchain, por favor? Explícanos. Ok, pues blockchain a grandes rasgos, ahorita hoy por hoy, porque es un concepto que sigue evolucionando, pero hoy por hoy la forma creo más simple de reducirlo es una base de datos distribuida. Está distribuida en N cantidad de nodos o servidores que hospedan cada quien una copia de esta base de datos. Justamente el hecho de que es la misma base de datos la que tienen todos, es justamente la base de por qué esta tecnología es tan segura, aunque no es tan nueva, pero el principio es muy bueno porque justamente a partir de que distribuyes la misma base de datos en una serie de servidores que en el caso de una red pública, pues estos servidores están distribuidos por todo el mundo en jurisdicciones de todo el mundo, que incluso son tan grandes algunas de estas redes públicas que compiten en capacidad de cómputo bueno, incluso ya no compiten, tienen más potencia en cómputo que los servidores de la NASA o que los servidores de Google. El poder conjunto de todos estos servidores distribuidos que comparten este mismo registro es exageradamente grande, ¿no? Es la capacidad de cómputo más grande que existe en el planeta y que ha existido en la humanidad. Y entonces eso mismo es lo que hace que esta red sea súper confiable. Por misma copia de esta base de datos o un libro contable hace que sea muy difícil porque está diseñado de manera que el que trata de meter ruido, o sea, falsear información porque tiene control de uno o unos cuantos nodos, sin embargo,
si no tiene el consenso de más del 51% de la red. O sea, esto quiere decir que más de 51% de la red tendría que decir yo tengo la misma copia que él. Y si eso no sucede, entonces esa información que están tratando de meter a la red pues simplemente es descartada, por lo cual no puede ser alterada y por lo cual pues bueno, se dice que virtualmente es inhackeable y pues bueno, ese es el principio de qué es blockchain. Ahora, como es una base de datos distribuida, pues esta base de datos distribuida se puede usar de muchas formas, no solo para hacer registros transaccionales, también puede, bueno, aquí es donde viene el tema de lo que acabo de definir, es más como blockchain 1.0, y blockchain 2.0 es esta iniciativa donde aprovechando esta arquitectura distribuida se plantea que se pueda también procesar lógica. Y Sí, para ahí vamos, Jesús. Todavía no te me adelantes, por favor. Entiendo entonces que blockchain es una red, una base de datos distribuida en una red incorruptible, ya que se replica en muchos nodos, ¿verdad? Entonces, alcanzar esa velocidad de replicación, eso hace que su modelo sea incorruptible, seguro, y que participen las personas que tengan solamente la llave, por así decirlo. ¿Correcto? Exacto, sí, bueno, es que lo abstraje demasiado, pero sí, de hecho, este dato es muy importante, aunque es un poquito más técnico, pero sí, en efecto, o sea, cada usuario tiene una llave con la que puede él realizar operaciones dentro de la red. De hecho, esta llave está dentro de su wallet y de hecho, curiosamente, toda la información está en el blockchain toda la relación de todas las operaciones que ha realizado un usuario, pues la clave para verlo y entonces entender cuál es el saldo del usuario, pues se consigue mediante la llave que tiene el usuario, ¿no? Claro, Jesús. Ahora, yo tengo entendido, disculpa que te corte, tengo entendido que existen dos condiciones primordiales para que se construya blockchain. Una de ellas es la digitalización y lo otro es la globalización. ¿Puedes contarnos algún caso de éxito en donde blockchain esté marcando la pauta a nivel internacional? ¿Y cómo ves la perspectiva? No has investigado mucho de Perú, pero de lo poco que te he contado, ¿cómo ves la perspectiva para poder implementarlo aquí en Perú, por favor? Ok, bueno, sí, son dos preguntas muy diferentes y muy amplias, pero bueno, pues por lo primero. Pues el caso de uso más significante de blockchain es Bitcoin y Ethereum. Que Bitcoin es al mismo tiempo, o sea, blockchain es la tecnología que está detrás de Bitcoin. Que soporta. Que soporta Bitcoin, exacto. Se hacen las transacciones. Pero de hecho, o sea, visto... Bueno, es que Bitcoin es un animal muy curioso porque es muchas cosas a la vez. Pero a grandes rasgos, pues Bitcoin es una plataforma de pagos y transferencias, pero distribuida. O sea, a grandes rasgos podríamos decir que Bitcoin es un PayPal, pero distribuido y autónomo. Esto quiere decir que nadie es dueño de esta empresa. Todo el poder de la empresa y tanto para toma de decisiones como distribución de riqueza, como distribución de responsabilidad, porque incluso está pues repartido por todas las jurisdicciones del planeta básicamente. Y entonces, pues bueno, podríamos decir que es el caso más exitoso de blockchain. En segundo lugar, podríamos hablar de Ethereum, que también es otra red pública, que también funciona a partir de una criptomoneda. La criptomoneda en sí también, al mismo tiempo que es el mecanismo para hacer pagos y transferencias, también es el mecanismo para darle recompensas a quienes aportan su poder de cómputo de su servidor para que, bueno, existan incentivos de que la red esté distribuida. Y esto, pues, al final, blockchain lo que está haciendo es consumir los recursos de las personas haciendo nodos y finalmente está consumiendo dinero, ¿no? Porque es energía. Exacto, sí, hace una, pues no sé si digamos la transformación de la energía tal cual, o sea, porque, bueno, o sea, esto sucede.
O sea, un Bitcoin es Claro. equivalente a X unidades de producción de energía, ¿no? O sea, y conforme va subiendo el valor del Bitcoin, podríamos también traducirlo a que este valor también tiene al mismo tiempo un costo en kilowatts, ¿verdad? De energía y bueno, las criptomonedas es la forma en la que se le da recompensa a los usuarios que participan de la red y estos a su vez venden estas criptomonedas a los exchanges, normalmente a las casas de cambio y bueno, así es como funciona de manera autónoma, ¿no? Por medio de este incentivo de recompensas. Ahora, hay muchos diseños, o sea, es que es todo, hoy en día hay tantos proyectos de diferentes tipos de blockchain que meternos a definir todos es un poco complejo, ¿no? Y entonces, bueno. ¿Y en México? ¿En México qué? En México, qué empresas o qué iniciativas propias han desarrollado en base a blockchain? Pues bueno, es que aquí creo que es importante justo hablar de, o sea, a partir de esa pauta de que hay muchos proyectos de blockchain con diferentes tipos de aproximaciones. Por ejemplo, la aproximación de Bitcoin o Ethereum es muy intensivo en el consumo de energía para mantener ese sistema de incentivos. Y entonces eso mismo ha hecho que hayan surgido otras iniciativas donde hay otros mecanismos para incentivar que las personas pongan sus recursos de procesamiento o hasta monetarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo ahí es a donde voy, donde nosotros de hecho estamos implementando otra tecnología blockchain que de hecho técnicamente tiene hasta otro nombre, que es DLT, Distributed Ledger Technology, o tecnología de libro distribuido, que justamente, o sea, varía en varias cosas en el diseño original de Bitcoin, en el sentido de que, por ejemplo, con esta tecnología, tú puedes hacer una red pública o una red privada, o una red pública pero con permisos. Las redes públicas normalmente de Bitcoin y Ethereum son redes 100% públicas, en donde todos los participantes son anónimos, en donde aunque bueno, hoy en día ya no sé qué tan descentralizado está el sistema, porque se ha acaparado mucho el poder de cómputo, y se especula que de hecho ya hay muy pocos participantes, pero bueno, la tecnología sobre la cual nosotros nos estamos basando, y la razón por la que decidimos irnos por ese lado, es porque es muy moldeable. O sea, tú puedes construir puedes construir un ecosistema de diferentes miembros, de diferentes sectores de negocio, pero que forman un ecosistema en conjunto y que pueden ellos armar su propia infraestructura distribuida para poder hacer una serie de negocios a través de los principios de la tecnología blockchain. Entonces, partiendo de eso, nosotros lo que estamos haciendo son algunos proyectos para organizaciones privadas, algunos corporativos y algunas instituciones financieras también, en las que, por ejemplo, tenemos un caso en el que estamos automatizando una organización por completo. Entonces, estamos creando una red distribuida dentro de la misma organización, en el que los mismos participantes de la organización, o sea, las mismas autoridades del área de finanzas, el área de administrativa, el área legal, etcétera, cada uno por sí mismo es un nodo, y entonces entre todos vigilan que se cumplan los procedimientos de la empresa, o que se hagan todos los procesos de acuerdo a la gobernanza de la empresa. Pero vamos, nosotros estamos automatizando la gobernanza de una empresa de manera que es una aproximación diferente de automatización o transformación digital, donde se hace una transformación digital radical, en donde las personas funcionan a partir del organismo autónomo que es la empresa, y complementan los procesos, contrario a la implementación de la tecnología en las últimas décadas,
donde la tecnología se va implementando en los procesos dentro de una organización más como herramientas. Entonces estas herramientas asisten a los humanos a hacer más fácil su trabajo. Sin embargo, pues bueno, nosotros a lo mejor nos estamos arriesgando un poco en irnos del lado opuesto al tratar de hacer organizaciones completamente automáticas. Precisamente, ¿por qué con blockchain? Porque con blockchain podemos reemplazar muchos. Se requería que hubiera una autoridad humana que pudiera vigilar y constatar, cosa que la tecnología blockchain nos permite hacer de manera automatizada ahora. Entonces nos permite desburocratizar, nos permite como pues hacer más eficientes los procesos, perdón, o sea, desintermedia y quita mucha de la burocracia y da muchísimo más transparencia. Claro. Ahí podría colocar un caso de uso, por ejemplo, cuando necesitamos alguna validación de nuestro jefe, ¿no? Suponiendo que toda la vida yo le mando un Excel en donde en el Excel está la suma de mis ventas o la suma de los productos que he vendido y mis comisiones, y mi jefe toda la vida ha estado revisando ese Excel, contando línea por línea y viendo el monto total y registrarlo al sistema. Necesito su sello para que por fin me pague mi comisión. La propuesta que estás teniendo es automatizar esos procesos, digamos, monótonos, que tiene una lógica simple, en donde no hay el criterio de la persona, simplemente sumar, restar, mirar el número de cuenta, que es el trabajador, y darle un sello para que fluya todo el proceso. Es eso lo que propones, entiendo. Algo así, pero incluso también podemos abarcar lógicas más complejas, incluso ya estamos empezando a mezclar también machine learning para que también los algoritmos también vayan entendiendo cómo perfeccionar la experiencia. Claro. Y aparte pues también el minado de datos, ¿no? Que esto también es súper valioso, porque como tienes ya depurada esta información porque está consolidada automáticamente con blockchain, la data que obtienes de estos procesos es sumamente valiosa. Entonces, imagínate conectar blockchain con machine learning para entender textos. Imagínate que yo me voy de vacaciones y me mandan muchos correos con temas distintos, con decisiones distintas, y siempre hay alguna decisión monótona que está automatizada con blockchain, centralizada con blockchain, dentro de una red incluso privada, para que esos procesos no dependan de mi validación manual, sino sea automática, y que lean ese fragmento de texto y digan, esto trata de un contrato tal, que necesita una validación tal, con un sello tal, que ya todo está dentro de un sistema incluso de APIs para que puedas validar una transferencia de dinero, una validación con un notario digital, verificar si en la cuenta bancaria hay dinero para ver si va a calzar con la propuesta que estás haciendo. Pero evidentemente hay muchos casos de usos, ¿no? que se dan, y eso hace que sea rico esto. Exacto, incluso, o sea, como estás usando un contrato inteligente puede conciliar información de diferentes partes y tomar la decisión que tomaría normalmente un administrativo. Porque al contrato inteligente tú le puedes poner feeds de APIs o feeds de data o ¿cómo se llama? O que se alimente a partir de interacciones humanas. Y entonces el contrato inteligente centraliza todas las tomas de decisiones, todas las acciones que se deben de tomar, el análisis que hay que hacer para determinar si se gatilla X cosa o no, etcétera. Entonces, por eso te comentaba que de hecho es mucho más complejo que una lógica simple. O sea, porque el contrato inteligente puede reemplazar, por ejemplo, ahorita estamos haciendo otro proyecto donde, todavía no lo puedo hablar mucho detalle, pero está interesante, porque estamos creando un objeto digital de un vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a un vehículo le estamos dando propiedades de una entidad con la cual otros usuarios pueden transaccionar. Entonces, por ejemplo, un vehículo tiene su propio contrato inteligente, que es como su acta de nacimiento, y entonces este contrato inteligente gestiona las relaciones que tiene este vehículo. En este caso son taxis. Entonces, en este caso, se le da de alta a un dueño, un propietario,
el mismo contrato puede gestionar la compra-venta del taxi. O sea, vamos a decirlo, el taxi digitalmente puede gestionar su propio cambio de propietario, ¿no? No solo eso, en el caso de que es un taxi, puede gestionar también, este es el dueño, y estos son los 3 choferes que están afiliados a esta unidad. Y entonces cada uno de los participantes también son digitalizados con nuestra tecnología. O sea, cada uno es creado como un objeto digital dentro de nuestro blockchain, y que esto le permite interactuar de la misma forma que el vehículo puede interactuar. Obviamente, pues bueno, no puede alguien ser dueño de alguien más, ¿no? Pero puede ser ligado a contratos digitales, puede ser ligado a obras de arte que están también ya digitalizadas, a otros tipos de propiedad que se pueden hacer. Incluso se puede hacer también una propiedad fraccionada, una copropiedad. Entonces, por ejemplo, 5 personas podrían haber invertido en comprar el taxi, y entonces propietarios, ¿no? Entonces se puede ligar otro contrato inteligente que le repartiría los ingresos, o sea, o las ganancias de X porcentaje de ganancias a los dueños originales, ¿no? Entonces, esto es lo que se vuelve bien interesante, o sea, porque de hecho no solo terminamos automatizando las cosas monótonas, sino también muchas cosas que no solo son monótonas. Y asegurándolas, ¿no? Exacto. Sobre todo dándoles la seguridad, ¿no? Que es un documento válido, que es un contrato validado y sacramentado para que se ejecute con ciertos parámetros. Oye, me ha interesado mucho el caso de uso de que en algún momento hablamos, ¿no? ¿Por qué existen las notarías? Aquí en Perú y en México existen notarías por casos tan monótonos y solamente es por una firma que confirme que esa persona dice ser la que está firmando un documento. Eso ya debería estar automatizado, ¿no? Exacto. Y justo, volviendo al tema original de la plática, es de que justamente este tema de la pandemia es el momento para empezar a dar esos pasos drásticos y nosotros lo estamos viendo. Sí, aquí en Perú se ha evidenciado, ¿no? La gente estaba novedosa de, a ver, ¿qué es eso? Blockchain, etcétera. Hoy en día nos están buscando, o sea, no por curiosidad, sino porque me urge tener uno de tus contratos, me urge que esto esté automatizado, porque se están muriendo muchos negocios, ¿no? O sea, hay negocios que si no automatizan, que si no... Y aparte es que también otra cosa que adelanta la tecnología blockchain es justamente este tipo de automatización, pues honestamente sí, como quita intermediarios, pues tiene ese beneficio de que también reduce costos, ¿no? Entonces, o sea, si no vas a poder, o sea, si tu empresa cambió en el sentido de que ya no puedes emplear toda la gente que podías emplear, pues es que sí, la verdad, la tecnología blockchain te puede asistir mucho a poder seguir operando en un modelo diferente, que sea más esbelto, pero que además también por el hecho de que la tecnología es digital, también pues tu modelo de negocios puede terminar siendo súper escalable una vez automatizado, ¿no? Entonces eso es algo también muy, muy interesante. Genial, esto es apasionante este tema. Tenemos algunas preguntas del público que me gustaría que vayamos contestando conforme vamos desarrollando el tema. Y nos pregunta José Luis, ¿se puede aplicar blockchain para el uso de certificados y firmas digitales? Bueno, eso ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Podrías contarnos algún casito así cortito de cómo lo han implementado, con qué tecnología, cuánto tiempo se han demorado y cómo ha habido el proceso de incorporación en la empresa? Si es que tienes una información así, ¿no? O o qué tan rápido, o si no, o la contrapregunta es, ¿qué tan rápido una empresa se podría implementar con esta tecnología para el caso de uso puntual de certificados digitales con firma, ¿no? Ok, bueno, pues, o sea, justamente aquí el tema de que nosotros tenemos una plataforma de blockchain as a service, justamente implica que pues ya están esas soluciones, ¿no? Y esa es una de las soluciones que tenemos, de hecho. Entonces, o sea, nosotros podemos generar este tipo de certificados que no solo son a nivel de blockchain, o sea, de que están registrados en una base de datos distribuida, que puede ser privada, la nuestra es privada pública. También nosotros podemos interactuar con otras blockchains públicas, entonces eso ya está. Nosotros empezamos o sea, definiendo como el caso de cara al usuario final,
nosotros identificamos a la persona o cosa. Por ejemplo, en el caso de vehículos, podemos cotejar con bases de datos para placas. Con el caso de individuos, podemos cotejar con bases de datos oficiales. Y entonces hacemos un análisis, un KYC, para identificar al usuario, biometrías, documentación, etcétera. Entonces, una vez que tenemos plenamente identificado al usuario, le generamos su propia llave privada que justamente va a utilizar como una firma. Mediante esta firma, él a través en este blockchain o en varios blockchains va a poder hacer sus propios registros, y estos registros pues pueden ser documentales, pueden ser de procesos, puede ser de lógica. Entonces tenemos otra solución que va de la mano, que son contratos digitales. O sea, te permitimos generar plantillas de contratos, de documentos, de contratos nominativos, por ejemplo, o otro tipo de contratos. También podemos hacer contratos mercantiles de mandato, y justamente, o sea, te podemos permitir varios approaches, ¿no? Puedes subir tu plantilla PDF y entonces le generamos un registro único en blockchain. ¿Esto para qué? Para que nadie pueda alterar ni un solo píxel de este documento. O te permitimos crear el documento en nuestro sistema para que también, o servicio, una vez que tú tienes tus plantillas, ahora sí, nuestro sistema está diseñado para que si vas a ligar a un usuario, se tendría que registrar con nosotros para poder ser identificado y generarle sus llaves. Entonces, una vez que tú tienes ya tu plantilla de contrato digital, que es inmutable, pero que puede transaccionar con N cantidad de usuarios. Entonces, tú tienes tu plantilla única y la ligas a este usuario, a este otro usuario, a este otro usuario, a este otro usuario. Entonces, lo que vamos a registrar en blockchain es cada vez que alguien se relaciona con este contrato. Y entonces eso te permite tener una sola copia de tu contrato, y por medio de blockchain tienes todos los registros de con quién transacciona ese contrato. Y bueno, ese esquema es válido legalmente en varias jurisdicciones. Te soy honesto que no sé si en Perú, pero en otras jurisdicciones este esquema de vinculación sí tiene implicaciones legales, ¿no? O sea, que fue lo que también nosotros nos hemos preocupado por estar en cumplimiento con estándares internacionales de protección de datos, de validez de documentos legales, de validez de firma digital, también a nivel transaccional, porque podemos operar dentro de varios dentro de varios sistemas, dentro del sistema financiero formal. O sea, nuestros contratos inteligentes pueden correr dentro de en algunas jurisdicciones dentro del sistema financiero formal, sin necesidad de criptomonedas. Entonces, esto también permite que se puedan implementar sin toda la complejidad que implican las criptomonedas, porque están fuertemente reguladas en muchas jurisdicciones. Nosotros hicimos a un lado las criptos y nos enfocamos en la pura tecnología para poder empezarla a implementar masivamente. Entonces, nuestra tecnología está básicamente lista para operar en jurisdicciones sin tanta fricción. Y es que eso hace que la implementación y la integración de blockchain sea que no dependa solamente de las fronteras, ¿no? De la regulación. Se puede adaptar porque tú amoldas tu smart contract o tu contrato inteligente con ciertos parámetros, y que solamente van a participar personas autorizadas, usuarios, o pueden ser máquinas, o pueden ser centrales de riesgo, o pueden ser RENIEC. En el caso aquí, el RENIEC es como el INEI allá en México, y puede conversar de manera rápida, ¿no? Y aquí también entra el tema del open banking, ¿no? Si queremos centralizarlo dentro de finanzas, ¿no? Exacto. Jesús, tengo varias preguntitas. Discúlpame. Quiero contestar algunas preguntas del público, si no me van a colgar aquí. Hay una pregunta puntual que la puedes contestar, y trata: ¿quién define el precio del Bitcoin? Se facilita. Sí, se llama la ley de oferta y la demanda. Exacto.
como no está centralizado, aquí nadie está regulando el precio. Aquí No, tú pagas por lo que la gente... Aunque hay que tomar en cuenta que sí hay ciertos costos, ¿verdad? Bueno, Claro. ahí ya nos metemos en teoría económica, si nos metemos a hablar de la teoría subjetiva del valor, ¿verdad? Pero bueno, o sea, lo que sí es cierto es que hay costos que en cierta forma podríamos decir que respaldan, ¿no? Por ejemplo, una es el costo de toda la infraestructura que se ha desarrollado alrededor de Bitcoin, porque se ha desarrollado una tecnología básicamente propia de las criptos, o sea, que son todos estos máquinas que están enfocados a aplicaciones específicas y que ha evolucionado drásticamente. Entonces, toda esa industria, por así decirlo, respalda el valor de las criptomonedas, ¿no? Por toda la inversión que hay en eso. Y segundo, pues el costo de electricidad. O sea, si Que eso lo cubre, cuesta... que eso lo cubre con lo que pueda minar, ¿no? Por así decirlo. Pero exactamente ese es el punto, ¿no? O sea, que tiene que haber, para que los mineros tengan incentivos para seguir minando, pues el costo tiene que ser más alto que el costo de producirlo. Entonces, Jesús, para hablar en castellano, ¿podrías explicarnos qué es un minero? Porque de repente el público va a creer pues, que es una sí. persona buscando oro, ¿no? Exacto, lo que pasa es que justo como Bitcoin fue diseñado a partir de cómo funciona el oro como reserva de valor, y cómo el oro nos permite tener, o sea, cuando tú tienes oro, tú tienes el valor, ¿no? Una representación de un papel que te acredita un cierto valor, ¿no? Detrás de ese papel y que está certificado por una autoridad central que dice que sí. En el caso del oro, puede no haber una autoridad central que diga si sí o no, pero todos sabemos que el oro tiene valor, ¿no? Entonces, tú tienes el valor del oro cuando tienes el oro y tú eres libre de intercambiarlo con quien quieras por lo que sea, porque te lo van a aceptar. Tú vas a la tienda y si tienes una cadenita de oro te la van a tomar. Entonces el Bitcoin fue diseñado para modelar el oro. Entonces por eso incluso Bitcoin tiene en su algoritmo tiene está diseñada una escasez artificial en la que está predeterminado que solamente puede ver hasta 21 millones de bitcoins como máximo. Entonces, hay una política de qué tan seguido se pueden minar bitcoins y qué tan pronto. Ahora, bueno, perdón, volviendo al tema del minado, el concepto de minería pues viene de esta analogía que se hace con el oro, ¿verdad? Entonces, el mecanismo mediante el cual se obtienen los bitcoins se le llama minado, y el minado básicamente es procesamiento. Entonces tú procesas las transacciones de la red y entonces recibes como una especie de boleto para una rifa. Y entonces después todos los que participaron procesando esa transacción pueden concursar para que el primero que resuelva un problema que avienta el sistema, que te da el sistema, es el que se va a llevar el Bitcoin de recompensa. Y a eso se le llama minado, porque así es como surge un Bitcoin, es como entra un Bitcoin a la red, producto de esa recompensa que se le da a los que participan en su diseño. Esto quiere decir que el valor del Bitcoin tiende a apreciarse por su escasez inherente, ¿verdad? Claro. Entonces eso es algo bien importante, porque el valor del Bitcoin sí es determinado por la ley de oferta y demanda, pero además tiende a ir de subida por la escasez embedida en el sistema. Contrario al... Porque en realidad no están utilizando el Bitcoin para hacer transacciones o para compra de bienes o servicios, sino lo están utilizando como un... En teoría, ¿perdón? Pero ¿qué termina pasando con Bitcoin? Que justamente, como fue modelado en base al oro, pero es que vivimos en una economía súper dinámica, súper global, digitalizada, rápida, que la verdad es de que el oro no es el mejor diseño para una moneda. Honestamente, con las características de la economía moderna,
no funciona. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo mismo con el oro. Como se está apreciando, como tiende a apreciarse por la escasez, entonces los incentivos para usarla como una moneda de curso, pues no, o sea, no, se pierden, ¿no? Porque si tú No, tienes oro, mejor lo puedes guardo usar para mis intercambiar, Bitcoin. ¿no? ¿Mande? Claro, mejor lo guardo, Mejor lo mejor lo guardas para que guardo, se aprecie. pero exactamente, Entonces exactamente, ahorita es más exactamente. una reserva de valor, pero pues justa, o sea, no es casualidad porque fue diseñado en base al oro. Bueno, y así como el Bitcoin, hay muchas criptomonedas, ¿no? ¿Cuál Exacto. es Hay la otras que segunda, sí están tercera, diseñadas para hacer para más intercambio. independiente del oro? ¿Aló? ¿Me escuchaste? ¿Perdón? No, ya no escuché lo No. último. Te decía, ¿qué otras criptomonedas hay que no sean tan dependientes como el oro? Pues es que, por ejemplo, es bien interesante. O sea, hoy en día hay más de 800 proyectos diferentes de criptomonedas, blockchains, etcétera. Una interesante, por ejemplo, es Ripple. Que Ripple, bueno, es como... es más, mejor no voy a mencionar Ripple, voy a hablar de las monedas estables. ¿Qué son las Ok. monedas estables? Son monedas que están diseñadas para no tener esa volatilidad, de manera que se pueda cumplir el incentivo para que se use como un medio de intercambio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las basan en, vamos a hacer una criptomoneda, pero vamos a fijar su valor de 1 a 1 con el dólar, para que no tenga este problema de volatilidad y que no tenga también este problema de que tiende a apreciarse y por lo tanto la gente tiende a acumularlo. Entonces, en una moneda que vale lo mismo que un dólar, pues más bien ahí el incentivo es de que lo uses para intercambiar y no para estarlo acaparando, ¿no? Claro, claro. Jesús, hay otra pregunta Sí, directa de Adolfo Bastidas. Dice, ¿han implementado algún proyecto con smart contracts con blockchain? sí. Sí, justamente el proyecto que les estaba platicando, donde estamos automatizando una organización, es un proyecto que probablemente nos va a tomar 2 años, pero ya hicimos nuestro primer caso de un proceso interno de Sí, la sí, empresa. ya nos contaste eso, Jesús. ¿Me podrías contar el detalle de por qué esa organización optó por esta tecnología? ¿Qué hizo que cambiar ese chip, ¿no? De que ahora vamos a hacer un blockchain privado, vamos a descentralizar las decisiones monótonas. ¿Cómo fue esa negociación? Si es que nos podrías dar Pues detalles, por fíjate que supuesto. es bien curioso porque inicialmente entramos con de que pues vamos a hacer un proof of concept, pero curiosamente en la primera reunión así de que ya nos habían dado el go y todo, el CEO de esta organización, que no voy a decir ahorita el nombre, pero es una organización gigante, es una de las organizaciones financieras más grandes de Latinoamérica. Y Ya no sigas, que ahorita lo adivino, Jesús, por favor. no, se me hace que no lo vas a adivinar. Porque es de Latinoamérica, no es de otro país. ¿Sigues ahí, Dante? Sí, Ah, se bueno, desconectó, creo. entonces ¿Aló? ¿Aló? curiosamente, fíjate que el Prosigue, CEO, prosigue, por favor. así, el CEO nos dice, así, tenemos una junta con todos los directores y con nosotros para hacer el kickoff Ah. y nos dice en la junta, ¿como cuánto costaría hacer toda la empresa blockchain? Y los directores se voltearon a ver así como de que no, ¿verdad? O sea, esto está loco el director, ¿verdad? Y entonces Oye, eso saliendo de de la alguna junta, manera le va a quitar chamba, pues, ¿no? pues, o sea, no O solo sea, eso, entre sino comillas. el miedo, ¿no? Al cambio y toda la complejidad, ¿no? De que pues el director el director ha sido súper entusiasta, ¿no? Súper. Eso es importante, ¿no, Jesús? Que la cabeza, el director de la organización, entienda el potencial de blockchain y que él tenga, ni siquiera él va a tener el control, él va a diseñar el control de acuerdo a sus parámetros para que funcione su organización dentro de las directrices que él haya configurado, ¿no? Exactamente. Eso es maravilloso de blockchain. Exacto, y es que aparte aquí, por lo mismo de lo que estamos haciendo, o sea, otro esquema que se le dice, o sea, hay dos esquemas que se le dicen a lo que estamos haciendo. Organización autónoma descentralizada o gobernanza como servicio. Entonces, esto quiere decir que además de todo, además de estar automatizados los procesos, es que ya están
en cumplimiento con todas las políticas, con todos los procedimientos. O sea, ya no hay con que si este procedimiento lo hicieron mal, que si se saltaron este paso, que metieron a alguien a la organización que no debían haber metido. O sea, ni siquiera hay lugar ya para eso. El cumplimiento está también dado ya en automático. No te permite interactuar fuera del cumplimiento de las políticas que la empresa tiene, ¿no? Claro, imagínate conectar blockchain con machine learning para que vaya autoaprendiendo procesos que son nuevos en la organización. Imagínate ese poder, ¿no? Exacto. Y aparte aquí, por ejemplo, lo mezclamos con un robot que interactúa con los empleados a través de un chatbot que está ahorita en Kaizala, pero puede estar en WhatsApp. Porque también vimos que dentro de las organizaciones, sobre todo como cuando son muy legacy, tienen 30, 40 plataformas que manejan entre todas las áreas y demás, y es un verdadero caos, ¿no? Y entonces partes de los procesos se llevan unos por correos, otros por WhatsApp, otros caminando en papel, y es un relajo aparte también de cada vez que va a entrar una nueva plataforma, decirle a los participantes de un proceso, ahora te tienes que meter esta plataforma y demás, ¿no? Clave, contraseña, darte de alta, valídame el correo, oye, no me llegó el correo, estaba en el almuerzo, ¿no? La clásica. Entonces nosotros dijimos, WhatsApp ha podido depurar su experiencia de usuario con billones de usuarios. O sea, es una de las plataformas más depuradas que existen en la historia de las interfaces de usuario, ¿no? Y aparte todos lo tienen, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a aprovechar que esta es una de las mejores interfaces que han existido en la historia de la humanidad, y vamos a montarnos sobre eso para no producir mayor fricción. Y como quiera que sea, la gente no tiene que ver, o sea, no hay nada que ver de blockchain, digo, es un código, ¿no? Y la ventaja es la arquitectura, la forma en la que está compuesta. Que no es tan visible, aunque sí le damos un dashboard a los administrativos para que ellos puedan ver cómo va cada proceso, qué está faltando, dónde están los cuellos de botella, etcétera, y a ellos les gusta tener esta visibilidad. Jesús, aquí tenemos un comentario de Luis Benítez, donde dice, la base de datos digital se puede usar para identificar y mejorar el proceso de acceso y control a espacios, espectáculos públicos, deportivos, por ejemplo, a fin de evitar aglomeraciones, colas, pérdidas de tiempo para la espera o mejorar la compra de venta de entradas, pagos, etc., ¿no? Exacto, porque todo eso también. Y aparte para evitar fraudes en los boletos también, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? O sea, incluso para reducir el uso del efectivo, ¿no? Que eso ha hecho tanto problema. Imagínate aquí en Perú, para contextualizarte, aquí en Perú el Estado ha separado un presupuesto para la gente vulnerable y no tenía cómo llegar a esa gente porque no estaban bancarizados, imagínate. Claro. ¿Ok? Si estaban bancarizados o no bancarizados, les tenían que pedir hacer una cola de varios metros afuera con exposición a contagiarse. Exacto. Sí, bueno, ahora también en temas de pandemia, ¿cómo se llama? Es también clave, ¿no? Todo esto, aunque es como muy complejo, ¿no? El tema del efectivo versus digital. Pero justamente esa es otra de las ventajas del diseño de las criptomonedas, que está descentralizado el poder y pues son una verdadera alternativa al efectivo. El tema del dinero digital centralizado por institucional, digamos, pues bueno, tiene varios problemas en su diseño, ¿no? El monetarismo moderno, porque pues terminan quitándole valor al dinero, ¿no? Por la forma en la que lo generan. Entonces terminan haciendo que el dinero pierda valor, contrario a lo que pasa con el diseño de las criptomonedas, ¿no? Entonces, si te fijas, hay en las estadísticas de cuando el dólar surge y cómo se llama y cómo va pasando el tiempo, el poder adquisitivo de $1 se ve como va bajando así en incremento básicamente exponencial. Ahora que también dicen, ¿no? Que este dinero papel
está llegando a su valor intrínseco, que es básicamente cero, ¿no? Y que tienen, o sea, ciclos, las monedas de más o menos 70 años. Entonces... Claro. ¿Cuánto tiempo le echas al dólar, compadre? Pues es que Te no va a poner sé. en aprietos. Sí, el dólar es un animal muy complejo, ¿no? También porque, pues... Hay que comerlo por partes. Es una moneda internacional que sigue siendo muy práctico, aun cuando los chinos lleguen a dominar el mundo, o sea, simplemente está la cultura del dólar, ¿no? Y aparte de que vamos, todavía Estados Unidos tiene muchas cosas bajo la manga que puede usar. Simplemente si Estados Unidos digitaliza su dólar, y pues esto podría también cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, podría darle un caso de boom, uso, ¿no? podría revitalizar el dólar, suponiendo que asumimos que ha perdido relevancia, porque yo creo que no. O sea, mientras más globalización y mientras más digitalización, yo pienso que el dólar se vuelve más relevante y que probablemente su evolución va a ser volverse un dinero digital. Ahora, otro tema también viene que trae el dólar consigo, es el tema de la deuda. Pero bueno, eso es también ya meternos en un análisis más monetarista Sí. del dólar. Ya subimos y ahora vamos a bajar un poquito, Jesús. ¿Te parece? Sí. Hablemos un poco de la seguridad, por favor, que eso es muy importante cuando uno ofrece blockchain a las empresas y que lo tomen como estructura de su organización, ¿no? ¿Qué tan seguro es, más allá de la cantidad de nodos que una supercomputadora podría tumbarse, por así decirlo? ¿Qué hay más allá de la seguridad en cuanto a blockchain, por favor? O sea, pues lo que pasa es que más bien es que nos trae en temas de seguridad, ¿no? Pero, por ejemplo, ya como hablando mundanamente, nosotros lo que estamos haciendo, nos enfocamos justamente en decir, a ver, las finanzas tampoco son tan complejas, ¿no? O sea, las finanzas es una aritmética relativamente básica y que entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es la fricción dentro de lo financiero y este desafío de la digitalización y la globalización? Que como estamos, o sea, no importa qué tan básicas sean estas operaciones, el problema es de que son operaciones que generan mucha responsabilidad. O sea, porque si tú haces mal una cuenta o si tú deliberas, creo que es el mayor problema, pues entonces hay que conciliar esa información con la que tiene la otra parte. Y entonces a la hora que tú estás, alguien tiene que hacer esa parte de conciliación. No importa que sean sumas y restas, pero el problema es de que tenemos que estar de acuerdo porque hay muchas responsabilidades implícitas, ¿no? Si hay vulnerabilidad en la forma en la que tú haces estas sumas y restas, pues entonces de repente ya tu empresa quebró porque ahora alguien se metió a tus registros y modificó la información o la forma en la que la información es procesada para beneficiarse a sí mismo. Que esto ya lo hemos visto en casos que a lo largo de varias décadas han salido, ¿no? Que un programador se metió y hackeó un banco para que cada vez que había depósitos de X tipo se le fueran fracciones de centavos a otra cuenta que él había creado por aparte y al cabo de un par de años ya se había hecho multimillonario y se fugó con el dinero, ¿no? Digo, historias de este tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros estamos haciendo y que, digo, tampoco es como que somos los únicos, pero bueno, que es donde vemos como muchas oportunidades en cosas que son cotidianas, pero que cambian mucho con esta tecnología, es de, si nosotros podemos blindar estos pedacitos de código que hacen estas sumas y restas, de manera que podemos garantizarle a todos los participantes que las sumas y las restas solamente se van a hacer de una forma específica en la que todos pueden ver. Tú puedes transparentar el código y decirle, mira, aquí está el código, y este código está replicado en toda la red, y entonces tú lo puedes ver para asegurarte cómo funciona, y puedes tener la certeza de que este código no va a correr diferente que al que estás viendo. Entonces, eso es algo súper valioso, ¿no? Por ejemplo, en el mundo financiero, a lo mejor en otros casos de uso donde no es tan relevante y no hay tantos incentivos de poderte robar dinero,
pues no tiene tanta relevancia. Pero en sentidos donde hay confianza de por medio, tanto cosas legales como monetarias, pues el blockchain realmente nos da una escala increíble, porque aparte, otra cosa, el tema de la globalización, mientras más hemos ido creciendo, pues más oportunidades tenemos a través del libre mercado, aunque no lo vivamos en su máxima expresión, pero vamos, vivimos en un mundo donde en realidad sí hay mucha libertad para intercambiar, y eso nos genera riqueza y oportunidades que podemos intercambiar con China, Japón, Chile, Venezuela, bueno, Venezuela no sé, pero Brasil, Italia, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, toda esta red globalizada de pagos, transferencias, conciliación de pagos, etcétera, está plagada de intermediarios, ¿no? De uno que tiene que conciliar con lo de otro, y ese a su vez contrata a otro para que consolide sus datos, etcétera, 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 etcétera. Eso funciona muy bien, ese caso de uso funciona muy bien para implementar blockchain en los gobiernos, ¿no? En el Estado. Exacto. Para que un documento salga tiene que estar firmado por 800, ¿no? De validar con tu gobierno, y aparte por medio de contratos inteligentes estamos ajustando lo que puedes hacer o no puedes hacer, te permite agilizar tu capacidad de hacer tratos con otras entidades que están fuera de tu jurisdicción, ¿no? Y es como el Facebook, ¿no? De que antiguamente estabas confinado a conocer pura gente dentro de tu comunidad, dentro de tu región, entonces conectas con los que son más afines a ti. Cuando empiezan las redes sociales, de repente ya tenías una novia en Alemania, de repente ya tienes a tu mejor amigo que está en Perú, y pues bueno, esto también es igual en la economía, ¿no? De repente las ideas que se te ocurrían de negocios no podían tener cauce y prosperar en tu región, sin embargo resulta que eres un hit en Australia, ¿no? Y puedes vivir de la economía australiana aún cuando estás en Perú. Déjame prendo mi luz. Dale, porque ya estás en las tinieblas, ya, Jesús. Ya, una velita para que se pusiera más romántico. Aquí tengo el vino, ¿ah? Ya, Jesús, mira, aquí hay una pregunta que se me ha pasado, no sé por qué. Luis Benítez, espérate, no es Luis Benítez. Santiago había preguntado sobre el precio del Bitcoin, ¿no? De cualquier criptomoneda. Y él aquí está aclarando. Santiago, ahí va la pregunta, ¿eh? El precio lo preguntaba por el impacto sobre la estabilidad financiera, ya que las plataformas de negociación privada, donde se pueden canjear bitcoins por monedas de curso legal, están marcadas por la elevada volatilidad de la cotización debido a movimientos especulativos. Así es. Sí, pues eso, ¿cómo se llama? Eso es algo que tiene ahorita, por lo mismo de que también está en una fase de desarrollo. Algo muy interesante con Bitcoin, y que creo que aplica para toda la tecnología blockchain en general, es la curva S, que son las curvas que miden los ciclos de adopción tecnológica, en la que primero una tecnología es rechazada, luego empieza a tener unos early adopters, luego empieza a hacerse muy conocida y eventualmente se vuelve popular, ¿no? Digo, estoy haciendo un resumen muy abstracto, pero entonces eso es algo que puede también explicar un poquito de la cuestión especulativa de Bitcoin, ¿verdad? Sobre el precio de Bitcoin. Sí. Porque a final de cuentas también estamos hablando de que aun cuando hay un valor que podríamos decir que es como base, que está respaldado en toda la infraestructura que se ha desarrollado para sostener la actividad de Bitcoin, más aparte el costo energético de producirlo, pero a final de cuentas pues son números, ¿no? En una computadora. Y entonces también, pues, bueno, tiene ese detalle. Sin embargo, pues para muchos eso es el incentivo también de comprar
bitcoins. O sea, yo de hecho, la empresa que tengo ahorita la hice en el 2017. Yo he hecho varias veces mucho dinero tradeando Bitcoin, donde pues compras muy barato, sube 3 veces, pues vendes, ¿no? Se vuelve a desplomar, vuelven a pasar N cantidad de cosas, porque pues entre que se va haciendo más masiva su adopción, entre que de repente ya un país lo hizo legal, en que de repente ya en otro Claro. país ya puedes pagar impuestos con ellos, entre Mm, que un banco grande va a empezar a manejar algún producto financiero basado en bitcoins, y pues sí, esto va haciendo que se vaya apreciando. Luego de repente se desploma porque se pierde la fe y todo, pero bueno, sí, sí, sí. al final de cuentas, ese Como todo producto, dinamismo ¿no? también es súper valioso. Yo no hubiera podido, por ejemplo, en las 3 ocasiones que he hecho mucho dinero con Bitcoin, no hubiera podido ser sin esa volatilidad. Porque si fuera estable, pues más bien lo usaría como moneda. Claro, Jesús, ya para acabar, tú sabes que este Sí, tema nos apasiona muchísimo. Recuerdo muy bien las salidas ahí con todo el team de SBC, de Startup Bootcamp. Más bien hay que mandarle un saludo ahí a los chicos, por favor, que sí, ahí sí, sí. siempre los tenemos en mente, conversando, desde cosas banales hasta proyectos interesantes, proyectos ambiciosos. Esto de blockchain. Recuerdo cuando la primera vez que te escuché hablar de blockchain me llamó muchísimo la atención por la manera como lo explicabas, ¿no? Porque lo haces sencillo, lo haces ameno sobre todo, Gracias, qué bueno. historias que nos has contado y lo interesante también que hemos hecho una amistad muy dinámica. Esto nos ha llevado incluso a ir a Japón Sí, sí. para contarles a todos los televidentes, por así decirlo. Jesús me acompañó a un proyecto en Japón con Entity Data para hacerles una propuesta, no necesariamente de blockchain, pero sí a través de Tasatop, ¿no? La adopción en Japón de blockchain todavía creería, no sé, ¿tú qué opinión, qué perspectiva tuviste, así chiquitito nada más, acerca de blockchain en Japón, Jesús? No, pues bueno, Japón fue desde los primeros países en empezar a ser muy favorable con las criptomonedas. Y de hecho es uno más grande del mundo y también de más dinámicos en cuanto al entusiasmo por adquirir criptoactivos. Entonces, pues de hecho, Mm. esa vez el proyecto consistía en hacer una red privada de transferencia de pagos internacionales de Japón a Perú. Justamente, y de hecho sí iba a ser con blockchain y contratos inteligentes. Sí, 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 sí. Ese proyecto en algún momento lo haremos, compadre. Sí, sí, Así sí. que ya terminando, Jesús, por favor, algunas frases, algo que recoges de toda esta experiencia, de lo que sabes en blockchain. Y una preguntita personal mía, simplemente, ¿cómo ves un país, que se los hice también al team de Qualia, país o un mundo conectado con blockchain? Por favor, ya para terminar. No, pues es que justamente es que blockchain va a ser como esta red de infraestructura carretera, por así decirlo, que va a unir al mundo de una forma en la que simplemente no puede unirse con toda la tecnología, pero no solo la tecnología, sino también los paradigmas que existen de antiguos, ¿no? O sea, blockchain no solo establece unas nuevas supercarreteras, sino que también nos empodera más a los individuos. Y al mismo tiempo eso les beneficia también a las grandes empresas porque también les reduce sus costos operativos. Entonces, yo creo que eso mismo están todos los ingredientes para que, pues básicamente blockchain sea la infraestructura de las telecomunicaciones y hasta de las relaciones humanas en el futuro. Sí, 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 con eso me quedo, sí. Tener un país más conectado, más globalizado, más digitalizado, Más resiliente. descentralizado, sí, Exacto. definitivamente, descentralizado, ¿no? Ya no vamos a tener empresas o gobiernos que estén centralizando la información, ¿no? Y eso nos quita agilidad. Pero bueno, Exacto. Más allá de teorías conspirativas y demás, es eso, o sea, a ellos mismos los entorpece, a ellos mismos los hace ser complacientes el paradigma antiguo y por eso tenemos servicios tan de mala calidad de los bancos tradicionales, que es horrible lo que han hecho porque están confiados, porque han sido complacientes, porque han sido monopolios
que no han tenido incentivos para mejorar sus productos, para hacer productos, deja tú mejorados, sino que realmente sean útiles. O sea, no escuchan lo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Ellos dicen, este es mi servicio, ¿lo quieres sí o no? Si no lo quieres, pues ni modo, ¿verdad? Serás de los que no están bancarizados. Y hasta, a mí por eso me hace hasta arrogante el concepto de inclusión financiera, porque es así como, no, en otras áreas eso no se llama, o sea, la gente no está con que inclusión digital, o sea, Apple y muchas otras empresas están esforzándose por envolver al usuario, ¿no? Por hacerlo, por jalarlo, ¿no? Y hacerlo parte, no por hacerle el favor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Jesús, nos pasaríamos horas de horas, hermano. Muchísimas gracias por tu tiempo, hablando de todo esto. Por la amistad, Jesús. Sí, igualmente. Alfredo, a todo el equipo que ha hecho esto realidad. Me voy contento, esto ha sido uno de los webinars más largos. Héctor ya ahorita me está a punto de cortar el internet. y agradezco a todos por esta quinta edición. Te cuento que son 11 ediciones de 11 Top que con el equipo de creatividad y digital nos hemos animado a compartir un poco estas charlas, ¿no? Que lo vivimos tal vez nosotros los emprendedores, empresarios, en nuestro día a día, pero hay personas que tal vez en este contexto no están, pero tienen esa curiosidad, ¿no? Entonces el objetivo nuestro es compartir esta información tan rica, tan sincera, por dos personas que hemos trabajado juntos, que hemos emprendido juntos allá en México, y me voy con esa frase, ¿no? De tener un mundo más globalizado y más interrelacionado. Jesús, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias por más libre. Ustedes. Exactamente. Sí. Muchas gracias como uno de mis hijos. Muchas felicidades. Y pues bueno, ya también me sintonizaré para ver las siguientes sesiones, a ver qué sorpresas nos trae Taza Top. Sí. Dale, compadre. Siempre vamos a traer buenas noticias. Saludos a todos en casa, por favor. Un abrazo y muchas gracias de nuevo, Dan.